La bienvenida a la asambleísta por UNES, Viviana Veloz. Gracias por estar con nosotros, asambleísta. Buenos días. Buenos días, Liz. Bueno, se va cumpliendo el plazo para que la Comisión de Fiscalización presente su informe no vinculante, donde recomendarán o no que se dé paso a este juicio político, se concrete este juicio político al presidente Guillermo Lasso. Y parecería, asambleísta, que ustedes tienen más dudas que certezas en cuanto a la actuación y a lo que resolverá esta comisión. El país sabe que quien preside esta comisión de fiscalización ha fungido como abogado defensor del presidente de la República, Guillermo Lasso, y por lo tanto nadie tiene confianza en el señor Fernando Villavicencio. Y es así que una vez que se acabó con esa etapa de la práctica y actuación de la prueba, están transcurriendo estos 10 días en que la comisión tiene que elaborar este informe y remitirlo al presidente de la Asamblea Nacional. Y aquí en esta parte quiero ser enfática y precisar con claridad que no cabe el archivo, como intenta posicionar el legislador Fernando Villavicencio. El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que debe remitir el informe, sea aprobado o no aprobado. En ninguna parte dice el archivo, no hay esa figura jurídica y el verbo rector es remitir. Y por lo tanto, incluso los comisionados de la bancada de la Revolución Ciudadana, que son parte de esta comisión, han solicitado ser parte, tanto ellos como sus asesores, de la construcción de este informe, así como de la evaluación de las pruebas, tanto de cargo, de descargo y también las pruebas de oficio, que es lo pertinente porque se deben recoger las posturas de los 9 legisladores. Ahora, hay discrepancias incluso en quienes están a favor de este juicio político, hay dudas que van en diferentes vías, porque por ejemplo, desde el Partido Social Cristiano se ha pedido un criterio jurídico precisamente para saber cómo se debe actuar en caso de que en la Asamblea Nacional, cuáles son las alternativas si no hay los votos, decían ellos, a través de esta solicitud para aprobar el que se dé paso a este juicio político. Parecería no tienen claro qué puede llegar a pasar. Como lo mencioné anteriormente, pretender engañar a la ciudadanía o pretender que se archive en la Comisión de Fiscalización es hacerle fraude a la Constitución, es hacerle fraude a la Corte Constitucional y también al pueblo ecuatoriano. No existe la posibilidad de un archivo, tienen que remitir este informe y es el Pleno de la Asamblea Nacional, los 137 legisladores como juzgadores políticos que tenemos esta potestad de decidir sobre la censura y destitución del presidente de la República. Entiendo que el legislador Esteban Torres ha solicitado este criterio jurídico al procurador de la Asamblea Nacional, respeto también su posición, pero nosotros tenemos la certeza y la claridad de cómo se debe proceder de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Ahora, pero por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, también él ha citado que se han dado amenazas por parte de la bancada de UNES ante los asesores y quienes tienen que elaborar este informe. Lo ha denunciado públicamente. Eso es falso, ecuatorianos, eso es falso, Liz. Lo que han solicitado a través del sistema de ETS, nadie amenaza por el sistema de ETS, han solicitado oficialmente que se recoja y se incorpore los criterios jurídicos y técnicos de los asesores, que sean parte activa de la construcción de este informe, y tanto no es una amenaza que el día de ayer el legislador Fernando Villavicencio ya envió un oficio notificando que hoy se van a reunir todos los asesores de los 9 comisionados para elaborar este informe y para revisar cómo avanza la construcción del mismo. Lo que sucede es que quizás no estaban elaborando el informe la Comisión de Fiscalización, sino que lo estaban elaborando en el Palacio de Carondelet. Recordemos que Fernando Villavicencio ha venido sosteniendo al presidente de la República en el desarrollo de la comisión y también se ha inventado unas cuantas mentiras para proteger al señor Lasso. Pero entonces no es una amenaza, sino una advertencia la que hacen los 3 legisladores de UNES que emitieron esta carta a los asesores diciéndoles que presentarán quejas administrativas y es que no se incluye la posición y todo lo que se ha dicho dentro de la Comisión de Fiscalización. Ni amenaza ni advertencia, están solicitando lo que en derecho corresponde y es que se incorpore todos los criterios y que no se pretendan arrogar funciones que son propias de los legisladores que han estado dentro del desarrollo de la comisión y que deben aportar también con sus criterios, Liz. ¿Por qué desconfían tanto, asambleísta, de lo que se vaya a incluir? Porque incluso mencionan que están atentos y alertas en caso de que se vayan a suplantar identidades, de que se vayan a insertar declaraciones falsas, de que no esté este informe apegado a, como digo, a lo que se escuchó durante el tiempo de comparecencias dentro de la Comisión de Fiscalización. Nadie puede tener confianza en un presidente de una comisión que desde el inicio de este proceso ha violentado la norma jurídica, ha violentado el debido proceso,
la seguridad jurídica y se ha inventado procedimientos para dilatar los tiempos y que incluso esto le permite al Ejecutivo tener un margen de maniobra para seguir cooptando estos votos de los legisladores de alquiler, y que también hemos escuchado en reiteradas ocasiones, no de ahora, sino que él fue colocado en esta comisión por pedido del señor Lazo y que existe un evidente conflicto de intereses por parte del presidente de la comisión, así también como de la legisladora Belén Cordero, Marco Troya y el legislador Velasco, pero existe la posición de otros 5 legisladores que están de acuerdo con este proceso de juicio político y por ello han solicitado que se incorpore también a sus equipos de asesores para estar dentro de la elaboración de este informe y del análisis de cada una de las pruebas. Bueno, y ese informe, se ha dicho, pues se presentaría mañana para conocimiento ya de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, resolver sobre el mismo y luego pase pues ya al presidente de la Asamblea. Pero también lo que dice el legislador Villavicencio es que todo esto que ahora se dice de quienes proponen el juicio y lo que están alertando es porque realmente no hay las pruebas que sustenten la causal de peculado y determinen una responsabilidad política por parte del presidente Lazo, que esto fue cambiando. Primero se habló de los perjuicios que tenía ese contrato, de que debió haberse finiquitado y después más bien se desvió a que si no tenía que haberse renovado. Fueron cambiando las versiones y los que resultaron acusadores terminaron siendo acusados. Eso es totalmente falso y nosotros jamás hemos cambiado la versión de la alegación de nuestros hechos, de nuestras pruebas de cargo, y hemos demostrado con elementos probatorios y con evidencias la responsabilidad política por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo. Recordemos que este proceso de juicio político en el que los legisladores somos juzgadores políticos debemos de establecer esta responsabilidad y es la justicia quien debe establecer las responsabilidades penales en el caso de peculado, y las pruebas que hemos demostrado son el examen de la Contraloría General del Estado que fue aprobado el 5 de noviembre del 2021 en el ejercicio de las funciones del señor Lazo y que él debía en su posición de presidente de la República dar por terminado este contrato que estaba siendo perjudicial para nuestro país. Además también de los informes de la gerencia financiera, comercial y el departamento jurídico de la empresa Flopec en el que determinaron la no conveniencia de seguir con este contrato. El informe que le remite el vicealmirante Johnny Estupiñán con fecha 23 de febrero, tanto al presidente de la República como al procurador, al contralor, a la fiscal general y a la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, también alertándole de todas estas ilegalidades y de cómo estaba perjudicando al Estado, así como también la denuncia que le remite con fecha 22 de marzo y que no es una simple carta como pretenden engañarle a la ciudadanía. Entendemos que el presidente no pueda revisar un oficio en el que le soliciten la donación de un trofeo o de equipos de uniformes, pero no de una denuncia gravísima de actos de corrupción en el que se involucre el señor Hernán Luque Lecaro, la elaboración de un decreto en el que el presidente de la República se arroga funciones propias de la legislatura y que mutila el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas para colocar en el cargo al señor Hernán Luque Lecaro y que pueda estar dentro de los 12 directorios de las empresas públicas, entre ellas Flopec, y ponerlo a administrar más de 14.000 millones de dólares sin los conocimientos y los requisitos que se necesitan para ejercer este cargo, así como también las fichas que remitió el señor Luis Verde Soto en el que se le alertaba al presidente de la corrupción en la empresa pública Flopec y la prorrogación del contrato entre Amazonas Tankers y Flopec, que es muy lesivo para el país y que esto se dio porque no se notificó con 6 meses de anticipación a esta empresa y que esto lo permitió el señor Osvaldo Rosero, que fue colocado ahí con la anuencia del presidente Lazo. Estas son las pruebas que llevan a la conducencia que el presidente de la República es responsable políticamente por haber permitido la distracción de fondos públicos. Pero en medio de las comparecencias fueron surgiendo otros criterios. Se decía que Contraloría no determinaba la culminación ese informe de este contrato con Amazonas Tankers, sino más bien su revisión. Hablan de cifras, más bien, no de pérdidas dentro de la empresa, sino todo lo contrario. El señor Estupiñán finalmente no se presentó, pero más allá de eso, ¿usted considera que está cerca entonces la destitución y censura del presidente Lazo? Así es, Liz, está cerca la censura y la destitución del presidente de la República, Guillermo Lazo, porque hemos probado su responsabilidad política. Existen los votos y es más, deben mantenerse los mismos 104 votos que aprobaron el informe que recomienda el inicio del proceso de juicio político en el que ahora ya nos encontramos. Creo que no se pueden vender conciencias, creo que no se puede jugar
con un país que se encuentra destrozado, con un país que se encuentra aniquilado y que ve este proceso de juicio político como la salida para aliviar todos los problemas, y que ese problema lleva por nombre Guillermo Lasso, y que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y se lo pregunto, asambleísta, porque de aquí hasta que llegue el momento en que tengan que sumarse a contarse los votos al interior de la Asamblea, pueden ir pasando algunas cosas. Ya hemos visto cómo algunos legisladores de la bancada social cristiana están desertando de esa bancada. Ustedes apuestan a contar con los votos también de Pachacutic, de algunos independientes, pero Pachacutic pasa por un problema también a la interna. Entonces, ¿qué tanta certeza hay de tener, usted decía ayer, 95 votos de los 92 necesarios? Nadie puede negar que en este momento existe una operación por parte del señor Guillermo Lasso y del ministro Henry Cucalón de querer repartir el Estado cual pastel de fiesta, y que los legisladores sostengan a un presidente que está involucrado en actos de corrupción que resulta inmoral, antiético y delictivo. Pero lo que tienen que saber es que van a sostener en el cargo a un presidente conectado a un respirador político artificial que no ha podido gobernar y que ha permitido la distracción de fondos públicos, y que la historia será implacable con estos legisladores que están atentando y que están jugando con la vida de los ecuatorianos, y que esta también será su sepultura política por traicionar al pueblo ecuatoriano. Hay que ver qué pasa entonces de aquí hasta que llegue ese momento al interior de la Asamblea. Gracias por haber estado con nosotros, asambleísta Veloz, esta mañana. Que tenga un buen día. Buenos días. Un abrazo.